Muy buenos días, como siempre un placer poder compartir con ustedes en donde esté el mensaje de vida que es la palabra de Dios. Para nosotros Vida Abundante ese es nuestro objetivo, esa es nuestra razón de ser y como siempre desde una u otra forma en los estudios bíblicos, en el discipulado, en las reuniones de oración y en todas nuestras actividades, nuestro objetivo es precisamente que usted reciba el mensaje de vida que Él nos ha mandado a proclamar. Hoy vamos a estar hablando de un tema, quizás ya vieron el título, es Descubriendo al Impostor. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Pues yo les cuento que tiene que ver mucho, pero para que entremos en ambiente, les quiero recordar las veces que hemos visto películas de espías, películas de acción, donde infiltran a una persona que no pertenece a este grupo, pero la hacen pasar para que obtenga información y se traiga los secretos que nos van a ayudar a vencer a aquel grupo. Entonces, aquel espía lo ponen a estudiar la forma de comportarse o buscan a alguien que tenga esa manera de comportarse muy parecida al grupo donde lo vamos a enviar o donde lo van a enviar. Esa persona se viste, empieza a tener comportamientos semejantes al otro grupo para que no lo identifiquen como un impostor, para que crean que es igual a ellos. Pero sobre todo le deben pulir y debe pulir un espía la forma en que habla, porque ahí es donde se van a dar cuenta si viene de parte de alguien que es amigo de ese grupo al que está infiltrando o si es un impostor. Entonces, la persona, el espía, tiene que dominar el idioma, si es que estamos hablando de grupos de diferente lengua. Pero a veces, incluso en grupos de nuestro propio Costa Rica, podría ser que alguien, una industria, quiera infiltrar a un espía a otra industria para coger los secretos de aquellos procesos de producción, por ejemplo. O no sé, en un partido político puede ser que quieran infiltrar a un impostor para que piense, vea cómo están pensando y traiga los secretos. Muchas veces es un arma muy utilizada y en las películas usted y yo lo hemos visto. Pero el espía corre mucho riesgo si no habla como hablan los del grupo donde está llegando. Y entre más claro y más incisivo, más cuestionador sea el grupo donde llegue, más va a ser el peligro de ser identificado. Pero si es identificado, las consecuencias van a ser grandísimas. Y si no logra ser identificado, pues entonces las ganancias van a ser muchas. Hoy nosotros vamos a ver un pasaje en que hay un impostor y cómo es descubierto y por qué es descubierto. Y es precisamente ahí donde yo quiero empezar la enseñanza o la meditación acerca de la palabra. Les quiero hablar antes de leer el pasaje que esta historia se desarrolla en un lugar que se llamó Éfeso. Hoy día pertenece este terreno a Turquía, a la nación de Turquía. Les quiero contar algunas características de Éfeso. En primer lugar, era un lugar muy comercialmente muy visitado. Había caravanas que pasaban del norte al sur y del sur al norte en Asia. Había muchísimo movimiento comercial. Además, era un puerto que recibía grandes naves de la época para hacer más rico el intercambio de mercaderías. Otra característica que tenía Éfeso es que era un lugar culturalmente muy desarrollado. Había una biblioteca muy grande de la cual hoy hay ruinas también y había culturalmente mucha actividad. Existe todavía las ruinas de un teatro que para nuestra época es de un gran aforo, 24.500 personas que habían en ese teatro. Imagínense hace cuánto, les estoy hablando de hace más de 2000 años y Éfeso contaba con un teatro de esa capacidad. De manera que la producción teatral, la literatura, la poesía era abundante en Éfeso. Había mucho artista dedicado a las artes escénicas y a la literatura también. Además de comercial y culturalmente, Éfeso era conocido religiosamente como un centro de adoración enorme. Enorme por el templo que tenía y enorme por la cantidad de gente que llegaba hasta ahí. Era un templo dedicado a la diosa Artemisa.
Artemisa después los romanos le dieron el nombre de Diana, Diana cazadora, reina de los bosques o diosa de los bosques. Pero originalmente, en la época en que nosotros vamos a hablar hoy, el relato, era un lugar que había dedicado toda su actividad religiosa a Artemisa, una diosa de la fertilidad y de los embarazos, de la fecundidad, pero específicamente hablaban del embarazo. Entonces, a Artemisa se le hacían 1,000 ritos dedicados a ella, muy unidos a la brujería. ¿Por qué? Porque aparte de que no era, lógicamente, un Dios verdadero, habían creado muchos mitos, muchas cosas alrededor de ella. Y había prácticas completamente demoníacas, invocación de espíritus para que Artemisa trabajara por medio de ellos, espíritus que iban de parte de Artemisa para maldecir o para bendecir a las familias y a las personas con fecundidad o con esterilidad, según fuera. Había muchísima práctica de objetos, había una adoración total a aquella diosa. Entonces nos encontramos en Éfeso muchísima gente, mucha actividad cultural, mucha riqueza comercial, políticamente muy importante, era residencia de los gobernantes de la época y también era un lugar donde había muchísima brujería, muchas actividades de brujería. Quiero contarles además 2 detalles importantes para la lectura. Todo lo que les estoy contando es para enmarcar y entender completamente el papel que podía hacer ahí un impostor y las consecuencias que le podía traer. El clima de Éfeso altamente caluroso y altamente húmedo. Para que tengamos una idea, dicen los historiadores, los que escriben sobre esto, que es un clima muy parecido al de nuestros puertos. O para nosotros los ancaleños, un muy buen día de verano, donde la temperatura sube mucho y la humedad es bastante bochornosa. Ese era el clima de Éfeso. Y Éfeso, además, sus habitantes tenían otra última particularidad que quiero destacar, y es que ellos creían que todo tenía que ser inmaculado, que no solo por la diosa Artemisa, sino como costumbres de su pureza, ellos tenían que tener todo completamente limpio. Algo que no estuviera completamente limpio para ellos era despreciable y además no tenía que ver nada con Artemisa. Era espiritualmente muy mal visto si yo tenía las cosas sucias de mi casa, de mi hogar, de mi trabajo, pero principalmente en mi vestimenta. Para los efesios, vestir de blanco, de colores claros, sobre todo blanco, era indispensable. Eran una pulcritud total, que eso hacía referencia a lo que ellos creían. Según ellos, aquello demostraba la pureza, la excelencia, el lugar de privilegio que ellos decían y creían tener. Con ese ambiente, nosotros vamos a escuchar esta lectura que les voy a hacer, ustedes la pueden leer también, está en Hechos 19, del 11 al 20. Son unos pocos versículos con una historia muy interesante que es la que hoy vamos a estar analizando, pero enmarquémosla en eso, un lugar sumamente rico en comercio, mucho movimiento cultural, muchísima gente adorando a un dios pagano con gran fuerza. En el templo de Artemisa había un gran comercio y versículos más abajo que hoy no los vamos a leer, se nota a los orfebres, la gente que hacía figuritas para vender. Había un comercio grande, aparte del templo en otros lados también, con las cosas que se decía que venían de parte de Artemisa y que traían suerte o traían la bendición de ella. La lectura, yo soy en la Nueva Versión Internacional, dice: Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo. Esta parte que queremos hoy analizar empieza diciendo que Pablo, el apóstol, hacía extraordinarias acciones en Éfeso. Ya desde ahí a nosotros nos llama la atención, en aquel ambiente tan religioso, a un Dios pagano, que aparezca Pablo, pero con mucho poder, haciendo las cosas.
a tal grado que a los enfermos les llevaban pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo y quedaban sanos de sus enfermedades, y los espíritus malignos salían de ellos. Algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos intentaron invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesús y decían: en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Esto lo hacían 7 hijos de un tal Esceva, que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. Un día, el espíritu maligno les replicó: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y abalanzándose sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos. Los maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. Cuando se enteraron los judíos y los griegos que vivían en Éfeso, el temor se apoderó de todos ellos y el nombre del Señor Jesús era glorificado. Muchos de los que habían creído llegaban ahora y confesaban públicamente sus prácticas malvadas. Un buen número de los que practicaban la hechicería juntaron sus libros en un momento y los quemaron delante de todos. Cuando calcularon el precio de aquellos libros, resultó un total de 50,000 monedas de plata. Así, la palabra del Señor crecía y se difundía con un poder arrollador. Lo primero que vamos a hablar es del poder que tenía Pablo para, en medio de un ambiente completamente contrario, hacer cosas con poder. ¿De dónde venía ese poder? Lo van a ver en la pantalla. De un término, el escrito original de la Biblia no dice gran poder, dice dínamos, dunamis, que es el original de la palabra dinamita. Entonces, si tuviéramos que leer este texto en el original, les repito, el primer versículo que leíamos dice: Dios revistió a Pablo de un dunamis, una fuerza muchísimo más que la fuerza humana, comparado con la dinamita, algo poderosísimo que explota, que hace ruido, que cambia las cosas. Ese poder de Pablo lo estaba utilizando el Señor a través de él para poder irrumpir, para poder llegar a un ambiente donde todo lo que les conté era completamente contrario a la palabra del Señor. Esa adoración satánica, donde todo era inmaculado para que tuviera poder, era un señalamiento de estar sucio. Y aparece en este texto Pablo y dice que a tal grado era el dunamis que tenía Pablo, ese poder de Dios que había en él, que incluso los pañuelos que él utilizaba en su trabajo, porque Pablo era constructor de tiendas de campaña. Pablo era un apóstol, predicó la palabra, fundó iglesias, pero nunca dejó de trabajar. Y en aquel trabajo y en aquel clima, por eso se los reseñé, lógicamente que Pablo iba a sudar. Y era costumbre andar en el cinto pañuelos con los que él se limpiaba la frente. Y haciendo aquellas tiendas también tenía una especie de delantales, donde él se sudaba las manos tratando las telas o los implementos para hacer las tiendas y se pasaba las manos por el delantal. Eso es lógico en un clima y en un trabajo que demandaba que la sudoración de Pablo fuera muy manifiesta, y entonces él hacía eso y al rato tiraba los pañuelos por ahí. Pero había tal poder, había un dunamis, les repito, la palabra me hace gracia, al principio no la pude pronunciar muy bien porque lógicamente que es una palabra que está en griego. Incluso no sé si así se pronuncia, pero para nosotros nos debe quedar claro que es algo muchísimo más potente que la fuerza que podía tener Pablo. Tanto así que impregnaba las prendas. Esto hoy no sigue vigente, lo de las prendas, porque aunque hay creencias que dicen que poniendo un pañuelo blanco en la puerta de la casa o llevando a bendecir unos pañuelos blancos ante la presencia de alguien, vamos a traerlo y nos va a defender el pañuelo blanco, o que aquel pañuelo blanco bendecido por alguien se le pone a un enfermo y aquel sana. Eso no es una sana doctrina, eso no es cierto. El poder de Dios sí es extraordinario, sí está en nosotros, pero
para cada uno de nosotros y nos viene dado por el Espíritu Santo. Pero hoy lo primero que vamos a destacar es que en un lugar donde todo era inmaculado, que un pañuelo sucio y sudado tuviera poder sobre los enfermos, era algo que cambiaba aquello. Era Pablo ahí legítimamente un impostor de Artemisa. Él venía completamente contrario y empezó el pueblo adorador de Artemisa a fijarse en Pablo. Pero, ¿qué pasó? Con aquel poder tan inusitado, que hasta los pañuelos sucios tenían poder porque venían de Pablo, del poder que le había dado Pablo al Señor, de aquel dunamis, la gente empezó a utilizarlos. Y acabamos de leer que habían 7 hijos de un hombre que era sacerdote judío, pero que les pareció que aquel poder se podía adquirir por su forma de andar ellos, por ser muy inmaculados, por muchas otras cosas. Y empezaron a utilizar el poder del nombre de Dios completamente en vano. Y ahí es, en un ambiente donde todo era tan estructurado, que aquel espíritu maligno se viniera y les dijera: yo conozco a Cristo y conozco a Pablo, pero a ustedes no los conozco. Y salió de la persona que estaba endemoniada y los hizo heridos, y los hizo desnudos, y los hizo huir. Desenmascaró al impostor. ¿Por qué impostor? Porque estaban hablando como hablaba Pablo, pero no tenían el poder del nombre en el que estaba hablando Pablo. ¿Por qué una historia como esta? Bonita, entretenida, muy entretenida. Y nos figuramos muchas cosas de cómo pudo haber sido. Y ya desde aquí ya nos damos cuenta que un pañuelo en sí no tiene poder, que el que tiene poder siempre va a ser la dinamita del Espíritu Santo, la dinamita del poder de Dios dentro de nosotros. Y esa es la meta que tenemos con esta enseñanza. Que al final yo reconozca si yo estoy usando el poder del nombre de Dios como lo utilizaba Pablo. Capaz de cambiar las cosas en el ambiente más adverso que podamos estar. Con la situación más complicada que podamos estar. ¿En quién, en cuál poder es que yo estoy confiando mi vida? ¿En cuál poder es que estoy confiando a mis generaciones? A mi país. Yo necesito aprender las lecciones que aquí me da la palabra. Hablamos entonces de lo que es el nombre del Señor, el nombre que tiene poder, el mismo que utilizó Pablo en ese momento, que sigue vigente para nosotros. Y por eso vamos a ver qué es el nombre del Señor. Y Filipenses 2, del 9 al 11 dice: por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. ¿A quién? A Cristo Jesús. Después de que Cristo consuma en la cruz toda la obra redentora y salvadora para usted y para mí, el Padre le da un nombre, dice que lo pone por sobre todo nombre. Aquí no hay Artemisa, no hay ningún Dios, nada humano, nada, ni siquiera inventado, como era Artemisa, que pudiera tener el poder de nuestro Señor Jesucristo, de su nombre. Sigue Filipenses diciendo: ¿para qué fue que lo exaltó hasta lo sumo? Porque si nos quedamos en que el Padre lo exaltó hasta lo sumo, podríamos estar restándole el mensaje, porque dice que Él lo hizo sobre todo nombre, para que ante ese nombre, el nombre de Jesús, se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. El nombre de nuestro Señor Jesucristo es por sobre todo nombre. Él hizo lo que nadie pudo haber hecho: morir por mí, por mis pecados, darme salvación y vida eterna. Por eso su nombre está por sobre todo. Pero no solo debe quedar ahí, es que yo debo reverenciarlo. Yo debo doblar mi corazón, doblar mis rodillas, toda mi dignidad, mi orgullo, todo, inclinarlo hacia Él y confesar con mi boca que Él es el Señor.
Y lo debo hacer yo y lo debe hacer todo ser que esté en la tierra, todo espíritu que esté en los aires y todo ser que esté en el cielo. Y lógicamente dice el texto que todo lo que esté debajo de la tierra, absolutamente todo lo que existe, debemos inclinar nuestro corazón, nuestras rodillas ante el nombre del Señor Jesucristo. Y debemos confesar con la boca que Él es el Señor. Así estamos dándole gloria al único Dios verdadero, al único Dios que existe, al que nos puede dar ese mismo poder si utilizamos este nombre. Cuando queda eso consignado en la Biblia es para que nosotros lo pongamos en práctica. Y tenemos que fijarnos entonces, ¿por qué será que el nombre de Cristo tiene tanto poder? Hoy vamos a ver unas pocas características, porque hay muchísimas más que nosotros debemos ponerle atención. Pero hoy vamos a ver las características esenciales de por qué el nombre de Cristo es eternamente reverenciado, donde toda rodilla se le debe inclinar a Él y toda lengua confesarlo como el Señor y único Dios existente. La primera característica es que Él es eternamente grande. El nombre del Señor es eternamente grande. No solo es grande, es que durante toda la eternidad va a seguir siendo grande. Nunca va a pasar de moda, nunca va a haber que se quede sin que tenga likes y entonces se puede quedar y ya no ser tendencia. Siempre eternamente grande. Y lo dice Malaquías 11:1. Porque desde donde nace el sol hasta donde se pone, grande es mi nombre entre las naciones. No solo era en Éfeso, no solo es en San Carlos, no solo es en Costa Rica, sino en todas las naciones del mundo, grande es el nombre del Señor. En todo lugar se ofrece incienso y ofrendas puras a mi nombre, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice el Señor Todopoderoso. Dice el Señor Dunamis, el Señor Dinamita, nuestro Dios, mi nombre es eternamente grande, no hay otro, no hay ninguno, no hay pañuelo, no hay nada que se compare al poder de nuestro Señor, del nombre de nuestro Señor. La segunda característica es que es un nombre indestructible. No viene por partes, no se compran partes, no se adquieren partes del nombre del Señor, no se dividen partes. Él es uno solo y nunca, nunca será destruido. Nunca será destruido, lo dice Proverbios 18:10. Torre inexpugnable. Inexpugnable es que no le entra nada. Imagínense una torre de esas que se ven, que ha durado años, un castillo que sufrió ataques con cañones y todo, y no le pasó nada. Pues el nombre del Señor es muchísimo más que eso. No lo lastima, no lo rasguña, no lo arruga nada. El nombre del Señor es indestructible. La tercera característica es que es bendito y alabado. ¿Qué es ser bendito? Que es único, es el único, es el apartado, es el superior a todo. Y alabado porque tiene que ser reconocido por todos, ya lo dijo la palabra, por los que estamos en la tierra, por los que están en el cielo y por los que están debajo de la tierra. Todos tenemos que reconocer el nombre poderoso de nuestro Dios. Y el Salmo 113, 2-3 dice, bendito sea el nombre del Señor desde ahora y para siempre. ¿Cuándo hay que bendecir al Señor? Siempre. ¿Pero a dónde? Siempre. Pero siempre, siempre. Y alabado, dice, desde la salida del sol y hasta el ocaso, sea alabado nuestro Señor. Bendito eternamente y alabado eternamente. Grande eternamente e indestructible para siempre. Pero sobre todo, la característica que más nos debe interesar es que es todopoderoso. El nombre del Señor es todopoderoso. Y cuando decimos todo, es que lo abarca absolutamente todo. Eso que para usted ha sido un problema, una circunstancia difícil que hoy, al día de hoy, usted no ha resuelto. En su mente, en sus emociones o en su vida cotidiana, sea lo que sea, en lo material, en lo espiritual,
encadenamientos espirituales que usted tenga, maldiciones familiares que hayan venido, que lo han afectado, que la han afectado hasta hoy. El Señor es todopoderoso encima, alrededor, por todo lado que usted lo vea de su situación. El poder del Señor, el dunamis del Señor, que está en su nombre, lo puede todo. Y Juan 14, del 13 al 14 dice así: cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. ¿Quién habla? Cristo Jesús, el dueño del nombre que es sobre todo nombre. El dueño de esa exaltación y de esa bendición que acabamos de ver. El nombre grandemente indestructible. Es Cristo el que nos dice: cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré, repite. Para nosotros, una historia como esta nos debe dejar retados. Muy bonita la historia, pero sobre todo nos debe dejar retados a yo quiero ejercer ese poder que tenía Pablo. Y entonces no ser como los impostores que querían el poder, pero no conocían, no hablaban como hablaba el Señor. Pablo tenía el poder porque estaba predicando la palabra del Señor. Estaba enseñando a otros lo que Cristo había hecho, invitándolos a recibir aquel nombre y el poder de Él. Los farsantes, los impostores, simplemente quisieron escuchar, usar el nombre del Señor porque veían que tenía poder. Pero usted que está buscando de Cristo cada vez más, igual que yo, no podemos quedarnos simplemente en decir, por el poder del nombre, por el poder del nombre, o en el nombre de Cristo. Porque eso se llamaría de otra forma que ahorita vamos a ver. ¿Por qué nosotros, los que creemos en Cristo, debemos honrar el nombre del Señor? Una cosa es utilizarlo como lo utilizaron esto, como un impostor y decir en el nombre del Señor. Y otra cosa es tener el poder del nombre del Señor. Y los que hemos creído en Cristo y le hemos dicho, sí, sé el Señor de mi vida, me arrepiento de lo que pasó, de los pecados en que he estado, no quiero más con eso, te pido perdón y quiero contigo, Señor Jesús, caminar una vida por siempre. Esos vamos a tener que honrar su nombre siempre por lo que ya hemos leído, porque es sobre todo nombre y hay que inclinar las rodillas y confesar que Él es el Señor, pero hay características que me deben tener a mí siempre honrando el nombre del Señor. En primer lugar, recordar que fue por gracia que Él nos salvó. Si alguien ha hecho un favor en nuestra vida por mí o por alguno de mi familia, yo vivo muy agradecido con esa persona y recuerdo honrar su nombre. Y cuando me acuerdo, oro por él o hablo bien de él o le hago una llamada o lo tengo en mis mejores recuerdos a la persona que me ha ayudado. Pero cuando hablamos del Señor Jesús, que por pura gracia, porque no lo merecíamos, se entregó en la cruz por mí, yo tengo que honrar el nombre del Señor, porque cambió mi vida y cambió las de mis 1000 generaciones. Entonces, entendemos lo que dice Efesios 2:8, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Yo tengo que honrar el nombre de Dios, no por el poder que tiene, sino por el poder con el que Él me sacó de la vida en que estaba. Yo debo acordarme de ese poder del Señor en mí. No solo teóricamente decir que tiene poder y querer ser como aquellos impostores de utilizarlo por el poder. Yo tengo que vivir creyendo, recordando que yo no merecía estar un día en el cielo como Él tiene como propósito. Yo no merecía, pero apareció en mi vida y se me presentó hasta que al final yo lo acepté. Y yo sé que eso es su historia. Y si alguno de los que puedan estar oyendo este mensaje algún día está diciendo, bueno, pero yo no creo que sea mi Señor. Esta es una muy buena motivación para que usted diga, yo quiero con el Señor. Porque no solo voy a decir en el nombre, no solo voy a tener un pañuelo blanco, no solo voy a estar diciendo y repitiendo, bueno, en el nombre del Señor y que todo salga bien. Y en el nombre del Señor, no, yo voy a ser como Pablo, en el nombre del Señor. Porque Él me salvó y lo puedo utilizar, yo no soy ningún impostor.
Y cuando no soy impostor, el Señor tiene recompensa, que veremos después. La segunda cosa por la cual a mí no se me debe olvidar honrar el nombre del Señor es porque Él tiene su oído atento a lo que yo diga. Entonces, no solo lo reverencio porque me salvó, sino que yo tengo que fijarme en lo que hablo. Porque si yo reverencio a alguien que me salvó, yo tengo que hablar como alguien salvado. No puedo estar hablando tonteras, no puedo estar hablando otras cosas como hicieron los hijos de Seba, que querían utilizar el nombre, pero hablaban otras cosas, hablaban de Artemisa y hablaban de otras cosas, de la blancura que había que tener, etc. ¿Qué dice el Salmo 116, 1 y 2? Yo amo al Señor porque Él escucha mi voz suplicante. Él la escucha. Él la escucha. Lo que usted y yo hablamos, la forma en que hablamos, sobre todo cómo nos referimos a Él lo está escuchando. A mí me debe causar Señor, yo sé que usted me salvó, pero yo quiero hablar que usted no se avergüence de mí, que yo no pierda esa mirada tierna hacia mí, hacia mi familia. Dice, por cuanto Él inclina a mí su oído, lo invocaré toda mi vida. Si yo quiero que mi oración llegue al cielo, tengo que honrar su nombre. Si yo quiero que mi oración Él la reciba, yo tengo que honrar su nombre. No puedo deshonrar su nombre y después estar haciendo oraciones. Eso significa que de mi boca no debería de haber mentira. No debería en mi boca existir la exageración y el doble sentido. Porque si yo fui salvado por el Señor, yo tengo que honrar su nombre. Y honrar su nombre es hablar como Él habló, con verdad, con verdad. Yo tengo que fijarme cómo hablo para honrar a Dios. La tercera es razón por la cual debemos honrar nosotros los creyentes el nombre del Señor, es porque Él responde, no solo escucha, Él responde de acuerdo a cómo hablemos, de acuerdo a cómo utilicemos su nombre. Y ya lo vimos en la lectura. Pablo lo utilizaba bien y lograba que el poder de Dios cambiara las cosas. Los impostores lo usaban mal, sin conocer, sin entregar su vida al Señor, y terminaron muy mal, terminaron huyendo, heridos y desnudos. ¿Qué dice Jeremías 33:3? Clama a mí y yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que no sabes. ¿Cuántas veces tenemos que tomar decisiones? ¿Cuántas veces tenemos que decidir cómo continuar viviendo, cómo llevar una situación? Y entonces queremos una respuesta del cielo y queremos que el Señor nos hable. Si no hemos reverenciado su nombre, no tendremos la respuesta de Él. Porque ¿por qué nos va a contestar si somos irreverentes? Entonces, 3 razones mínimas, porque hay muchísimas más por las cuales nosotros deberíamos honrar el nombre del Señor, es porque Él me salvó de pura gracia. Ya de solo eso, si hasta ahí llegáramos, eso es el motivo suficiente para honrar su nombre, como el Salvador y Señor de mi vida. Pero además, porque yo sé que me está oyendo y yo sé que siempre me va a contestar. Entonces, yo necesito ser consecuente. Si Él me salvó, le hablo como a quien me salvó y espero que Él me hable como mi Salvador. Para eso nosotros tenemos ejemplo en el mismo Cristo. Cristo nos enseñó, estando en la tierra, a honrar el nombre del Padre. Tanto así que cuando enseña a sus discípulos y por lo tanto a nosotros, en Mateo 6:9, Él dice así: ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Qué es santificado? Apartado. Cristo, cuyo nombre hoy honramos nosotros, y debemos enseñar a las personas, a nuestros hijos y nietos, a honrar el nombre del Señor, porque es un nombre que está por sobre todo nombre, y eso significa el poder sobre todos los poderes. Pero Cristo, antes de morir, tomó el tiempo para enseñarnos que hay que honrar el nombre del Padre. Si lo honramos a Él, estamos honrando a su Padre. Estamos honrando al único Dios, al que no necesita templos grandes como el de Artemisa, que no necesita objetos que lo representen, porque es lo que busca en nuestros corazones, el corazón de la humanidad.
Cristo nos enseñó a santificar el nombre del Señor. ¿Cómo lo santificaba Él en la tierra? No solo orando. Cristo habló verdad, vivió verdad y murió por la verdad de Dios. Eso es honrar el nombre del Señor. Cuando yo quiero con Cristo, quiero hacer las cosas que Cristo me pide y quiero hablar como Cristo me pide, quiero honrarlo a Él con mi vida. Pero nosotros sabemos que en el pasaje hubo impostores, pero en nuestra vida diaria también nos vamos a topar impostores. Y eso es una llamada de atención, no para detectarlos a ellos, sino para detectar si con mis conductas yo estoy tratando ya de comportarme como un impostor. Y es importante porque el impostor, Isaías 29:13, nos lo dice muy bien quiénes son. Dice, este pueblo me alaba con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Un impostor, igual que estos muchachos que invocaban el nombre del Señor sin conocerlo y que terminaron tan mal, debe ser para nosotros un ejemplo de que ellos nombraban, pero no lo tenían en el corazón, no lo conocían. Para nosotros, si ya lo tenemos en el corazón, honrarlo es cosa de todos los días y a cada momento. Honrar el nombre del Señor es ser verdaderamente sus representantes, sus testigos. Es no ser un cristiano impostor que habla y habla y habla, pero que a la hora de decir no tiene el poder que cambia las cosas. Son oraciones que se hacen en el nombre del Señor, pero no pasan del cielo raso porque no están con la dinamita del Señor, con el poder que encierra su nombre. Por lo tanto, el Señor nos deja indicaciones del cielo en su palabra para que nosotros no tomemos el nombre de Dios en vano. Éxodo 27 dice, no pronuncien el nombre del Señor tu Dios a la ligera. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a pronunciar mi nombre a la ligera. ¿Qué será pronunciar el nombre a la ligera? ¿Qué será pronunciar el nombre de Dios en vano? Hay muchas formas, desde la frase coloquial que se dice por estar bien, por socialmente vernos bien, como, oh mi Dios, Jesús bendito, oh my God. Los vemos en un contexto donde fácil vemos que no pueden tener esas expresiones el poder del nombre del Señor, porque están siendo utilizados socialmente, coloquialmente, sin pensar en lo que se está diciendo. Cualquier película donde dicen rayos y dicen otras palabras que ustedes ya han visto en los diálogos, en determinado momento el mismo personaje dice, oh my God. Y nosotros de habla hispana se ha incorporado por muchas personas el oh my God. Y ya hasta ridículamente se dice oh Margot, porque es una irreverencia, es un ni pensar en lo que estoy diciendo. Que eso no honra al Señor, no tiene poder, no agrada al Señor, pero yo como creyente tengo que fijarme dónde lo estoy usando. Oh mi Dios, y entonces se me olvidaron los zapatos y oh mi Dios, y se me regó el fresco y oh mi Dios, ¿qué? ¿Cuál es tu Dios? ¿Qué tiene que ver en eso? ¿Qué estás haciendo con el nombre del Señor? Frases coloquiales. Y otras, cuando queremos convencer a la gente de que estamos diciendo verdad y decimos, por el nombre de Dios, te digo que no estoy mintiendo. Si usted tiene el poder de Dios, no necesita aclararle a nadie nada. El Señor habla por nosotros. Sí es importante a veces dar una disculpa, una aclaración por protocolo, porque es importante, porque hay un documento que no se procesó. Ustedes me entienden. Pero estar diciéndole a la gente, por Dios, te juro por Dios, ¿cuál Dios? ¿Cuál nombre? Por el nombre del Señor.
O otra coloquial que se usa mucho, lastimosamente, incluso en creyentes. Yo me levanté, yo hice, yo le dije, las cosas, mira, no estaban quedando muy bien, pero yo al final dije, en el nombre de Cristo Jesús, tiene que salir algo bueno. O no se estudia para un examen y bueno, yo estuve ahí leyendo, pero estaba tan cansado y los chiquillos molestaron mucho, ¿no? Pero en el nombre de Cristo Jesús todo va a salir bien. ¿Cómo en el nombre de Cristo Jesús? ¿Cómo? Y así esperamos nosotros que la dinamita del Señor, el dunamis del Señor esté en nosotros como estaba en Pablo, que hasta lo que él tocaba tenía poder. No se vale. No se vale porque eso no es utilizar el nombre de Dios correctamente. Pero los textos que acabamos de leer dice que el Señor no nos tendrá por inocentes cuando utilicemos las expresiones como esas, utilizando el nombre de Dios supuestamente. Si ya vimos que aquellos impostores fueron desenmascarados, a nosotros, si lo usamos en vano, el Señor dice que igualmente nos va a desenmascarar. ¿Y a dónde? ¿A dónde? Porque aquellos fue allá, donde fue muy evidente, por pulcros quedaron mal. Habiendo hecho las cosas muy correctamente, según ellos, quedaron desnudos. Pero a nosotros, ¿dónde? ¿Dónde vamos a recibir esto? Por eso hemos sacado algunos otros puntos más específicos de utilizar el nombre de Dios en vano. Hoy nosotros tenemos que entender que de la vida cotidiana debemos dejar de usar en vano el nombre del Señor. Eso no es solo un mandamiento que está ahí en la palabra, es que hoy entendemos que estaría impidiendo el poder de Dios en nosotros, nuestras oraciones no tendrían poder y además acarrearíamos con las consecuencias de utilizarlo en vano. El primero, cuando afirmo que algo que no es cierto es una verdad y lo atestiguo. Cuando yo digo no, sí, y a veces es con un silencio. Y le dicen a usted creyente, ¿verdad fulanito que usted tal cosa? ¿Verdad que Cristo no? Y la persona calla. Y la persona calla y dice, sí, sí, bueno, sí, 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 sí. Pero no es que están hablando del nombre de Cristo. ¿Por qué no puedes decir sí, 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 en el nombre de Cristo fue hecho, claro? Proverbios 19:5 dice, el testigo falso no quedará sin castigo. El que esparce mentira no saldrá bien librado. Mentir, exagerar, decir que sí a algo que uno no conoce. A veces por no quedar mal socialmente en una conversación, uno dice, oh, sí, 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 sí. Ah, no, sí, yo conozco. ¿Qué conoce? ¿Qué conoce? ¿Estás hablando como salvo o estás hablando como un impostor? Muchas veces nos preguntan, usted que es pastor, ¿en dónde está tal versículo? Porque yo me los tengo que saber de memoria. Yo los tengo que tener en mi corazón y el Espíritu me los revelará. Muchos me los puedo saber, pero muchos otros no. ¿Por qué yo tengo que quedarme callado y decir, oh sí, no, yo recuerdo, ajá? Y no me están buscando como alguien que conoce del Señor. Eso es mentir, eso es atestiguar lo que no es cierto y no quedará bien librado quien así haga. Segunda forma que estamos específicamente y con versículo viendo de cómo utilizar el nombre de Dios en vano es cuando lo usamos para maldecir. No es cómo, los cristianos no maldecimos, solo bendecimos. Pues aquí está, cuando una persona dice, mira, por Dios que está en el cielo, por Dios que está en el cielo, no voy a decir nada, pero Él me lo va a pagar o ella me lo va a pagar. ¿Eso qué es? Eso es una maldición. El Señor dice que Él pagará. Mía es la venganza. Yo no puedo utilizarlo. O frases como esta, por un Dios que está en el cielo, vas a ver que todo te va a salir mal porque te estás metiendo con fulano, conmigo. ¿Cómo en el nombre de Dios yo maldigo? No pasará en vano. No pasará en vano. Santiago 3:10 dice, de una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos, esto no deberá ser así. Es indicación de la palabra. Nunca debemos usar por un Dios, yo sé, y por mi Dios que está en lo alto y que todo lo sabe. No podrán avanzar en ese proyecto porque
No es así. Eso es utilizar el nombre de Dios en vano. La otra, y esto se usa incluso en algunas congregaciones, de gente que dice que conoce del Señor y aparece sin ningún respaldo diciendo, el Señor me ha dicho, hoy he recibido del Señor. Y lo que sigue, dice usted, pero ¿de dónde lo recibió? ¿De cuál Señor? A veces sin estar en la palabra, o a veces tomado de la palabra, pero con objetivos diferentes a los de la palabra. Qué cuidado que tenemos que tener para utilizar la palabra, porque segunda de Pedro 2:1 dice, en el pueblo judío hubo falsos profetas y también entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Esto les traerá pronta destrucción. Tenemos que estar muy atentos, orar por los líderes religiosos, orar por los maestros de Biblia, orar por los pastores, orar por los jefes de hogar, orar por todas las personas que tienen formación de pequeños, formación de adultos, de ancianos, las personas que quieren extender la palabra del Señor. Tenemos que orar por cada uno de ellos, que el Señor nos guarde de empezar a añadirle y a quitarle, porque la palabra es clara, el que añade y quite a este libro tendrá las consecuencias de hacerlo. Otro ejemplo de un uso en vano del nombre del Señor es cuando lo alabamos con la actitud incorrecta sin postrar el corazón. Nosotros no cantamos en nuestras reuniones, los creyentes alabamos al Señor. No puede ser que a mí me gusta esa canción o no me gusta esa canción. ¿Cómo me gusta o no me gusta? Las alabanzas no son simples canciones, son oraciones dichas en canto. Y cada canto, si es bíblico, dice cosas de su pueblo al Señor y hay que hacerlo con reverencia. Yo no puedo estar en una actitud de alabanza y estar saludando a todo el mundo. Yo no puedo estar en una actitud de alabanza solo porque el ritmo me gusta y me muevo para allá y para acá. Lógico que habrá momentos en que nosotros estamos tan alegres que un movernos para acá y para allá acompaña nuestra alabanza. Y habrá momentos en que nuestro espíritu necesite estar en quietud y vamos a disfrutar el ritmo aquietado de aquella alabanza. Pero no tiene que ser con lo que a mí me guste, es lo que yo quiero expresarle al verdadero nombre, al que es por sobre todo nombre. Si ya dije que lo alabo, es porque lo reconozco como mi Salvador. Salmo 66:4 dice, toda la tierra se postra en tu presencia y te cantan salmos a tu nombre. Toda la tierra va a cantar al nombre del Señor. Con nuestro corazón primeramente, con nuestra boca, y si no pudiéramos hablar con nuestras manos, y si no pudiéramos con nuestras manos, con los ojos que fuera, pero nosotros debemos alabar al Señor. Siempre, siempre tiene que haber una actitud de alabanza a su nombre. Otra más, cuando se usan prácticas demoníacas, ahí está el versículo 18:13 que leímos antes, y la sexta, sobre todo y por sobre todo las otras cosas, nosotros debemos honrar el nombre del Señor con nuestro testimonio de la vida diaria. Nosotros no podemos estar diciendo que tenemos a un Cristo redentor, un Cristo bendecidor y ser yo maldecidor. No puedo estar yo diciendo que Dios tiene poder y mis oraciones son de ¿hasta cuándo, Señor? Señor, las cosas no cambian. Señor, ¿por qué? Si Él tiene poder. Lo que yo necesito es utilizar el nombre del Señor por lo que eso significa, que está sobre todo nombre, que nunca va a dejar de ser, que no se destruye, que es el por el cual me salvó, pero también porque dice que todo lo que yo pida es en su nombre y Él lo hará. Entonces no puedo estar orando desde la conmiseración, no puedo estar orando desde la derrota. Y lo dice Tito 1:16. Para los puros todo es puro,
pero para los corruptos nada hay puro. Al contrario, tienen corrompida la mente y la conciencia. Dicen conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan. Son abominables y desobedientes. Hoy hemos visto una historia muy vieja y se las enmarqué geográficamente tratando de poder entender la trascendencia que tiene para nosotros este mensaje. En un ambiente completamente contrario estaba Pablo. Cualquiera hubiera dicho, este le va a ir mal, porque todo era tan estructurado y tan poderoso en Éfeso, que él llegara a hacer tiendas de campaña y sudar bastante en aquel clima, era visto feo, era visto como no apto para los ojos de Artemisa, la diosa que gobernaba aquello. No era algo como para traer a la casa a Pablo. Hubiéramos dicho que era un impostor, pero era lo que era un embajador, y queda muy bien visto en la historia cómo el Señor utiliza palabras como la primera, el poder que había en Pablo, un dunamis, una fuerza extraordinaria, una dinamita que hasta el sudor de él cambiaba las cosas. Eso es lo mismo que nosotros debemos buscar, el poder de Dios. No para llenar pañuelos y mandar a otros lados con poder, para poder hacer lo que Pablo hizo, porque el texto lo retomo antes de terminar. ¿Qué pasó cuando aquellos 7 fueron avergonzados? ¿Qué pasó cuando se usa el nombre del Señor correctamente? Dice, muchos de los que habían creído ahora confesaban públicamente sus prácticas malvadas por el poder que había en Pablo. Por utilizar el nombre del Señor, muchos se convirtieron y no solo se arrepintieron de sus prácticas malvadas, sino que dieron frutos de arrepentimiento por solo conocer el poder del nombre del Señor. Y dice, lo hacían públicamente cuando confesaban sus prácticas, y un buen número de los que practicaban la hechicería juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos. Cuando calcularon el precio de aquellos libros, resultó un total de 50,000 monedas de plata. Dicen los estudiosos que más o menos entre 2 millones y medio y 5 millones de dólares es el precio actual de esos libros. Era una barbaridad, es una barbaridad de plata ahora, y era un montón en aquella época. Vea la cantidad de dinero que había en Éfeso, que los que estaban en la hechicería, unos los que se arrepintieron, demuestran su arrepentimiento deshaciéndose de lo materialmente corrupto, de lo que aparecía todo muy correctito en Éfeso, pero había una hechicería grande, una magia grande, que imposibilitaban para muchos conocer el nombre del Dios Todopoderoso. Pero Pablo fue infiltrado por el Señor y cambió las cosas con solo el poder del nombre del Señor. Los impostores que utilizaron ese nombre sin conocerlo fueron destruidos, avergonzados. Y en aquel pueblito o pueblazo donde estaba todo muy bien estructurado y eran unos triunfadores en todo, todo correcto, inmaculado, fueron avergonzados, fueron destruidos, tuvieron que huir. Y muchos, junto con ellos, tuvieron que decir, este no es el nombre, Artemisa no es el nombre poderoso, es el nombre de Pablo. Y dice el verso, así la palabra del Señor crecía y se difundía con un poder arrollador. Y vuelve en los originales a decir el mismo término de dinamita. Cuando se habla en el nombre de Cristo Jesús, las cosas cambian con un poder arrollador, dice aquí. Si la situación suya, si su condición personal, familiar, matrimonial, económica, la que sea, necesita un cambio poderoso, hoy no le ofrecemos pañuelos blancos. Aquí nunca vamos a ofrecer objetos a cambio de la bendición del Señor. Nunca vamos a decir traigan el pañuelo blanco para bendecirlo. Nunca vamos a pedir de usted ningún objeto a cambio de una bendición. Porque el nombre del Señor está por sobre todo eso. Por sobre nosotros, por sobre ustedes, por sobre todo. Pero el Señor en su inmensa misericordia quiso que ese poder
lo pudiéramos disfrutar los hijos del Señor. ¿Dónde? Creyéndolo en el corazón y confesándolo en la boca por medio de la oración. Señor, tú que eres todopoderoso, en tu nombre encomiendo mi familia. Señor, que tu bendición esté sobre el trabajo de mis manos, en el nombre de Cristo Todopoderoso. Que este ser querido que no cambia, estos enemigos míos que no cambian y no cesan de hacer mal, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, cambiarán. Y el Señor respalda porque Él dijo que lo que pidamos en su nombre, Él lo hará. Pero no podemos ser impostores, tenemos que ser amantes del Señor Jesús, de corazón. Y no solo haber quemado los libros de hechicería, porque quizás algunos no estuvimos en hechicería, es tomar el pasado, como hicieron esta gente, y venir y rendirlo públicamente ante el Señor. No estamos diciendo tampoco que venga aquí a confesar sus pecados. Públicamente es sacarlo de la oscuridad y decirle, Señor, aquí está. Quiero que con tu fuego consumidor, con ese poder tuyo, consumas mi pasado y me permitas, igual que Pablo, seguir haciendo lo que hizo. Porque les leí, la palabra del Señor se extendía poderosamente. Empecé originalmente estoy diciendo que para Vida Abundante San Carlos, nuestra meta, objetivo, razón de existir es predicar la palabra de Dios. Nunca vamos a hacer campaña a nadie, nunca vamos a promover ningún pastor, ningún maestro más que a la palabra del Señor. Nunca vamos a promover ninguna moda, ninguna hipótesis, ninguna corriente que no sea la palabra del Señor, porque si no tendríamos consecuencias muy tristes y terminaríamos huyendo, heridos y destruidos. Y si lo hacemos, vamos a obtener recompensa. Esta misma recompensa está para usted si hoy decide seguir utilizando el nombre del Señor correctamente. Y ya no más chistecitos, ya no más frases coloquiales. Lo vamos a utilizar y diciendo, oh mi Dios, usted que es poderoso, te entrego tal cosa. Oh mi Dios, pero no, oh mi Dios. Y no, oh my God. Para decir, se me cayó el clavo, oh my God. Porque si lo hacemos correctamente, dice Malaquías 4, 2 y 3, lo siguiente. Pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia, trayendo en sus rayos salud, y ustedes saldrán saltando como becerros recién alimentados. Qué curiosa la expresión, ¿verdad? Me hace mucha gracia, me encanta. Pero quien ha visto un ternero salir correteando por un potrero, entiende la felicidad, la seguridad, el no preguntarse por ninguna dificultad. Simplemente brinca. Y les vuelvo a leer Malaquías. Para los que tememos el nombre del Señor, para usted y para mí, si decidimos honrarlo de corazón, invocarlo correctamente, se va a levantar el sol de justicia. ¿Quién es el sol de justicia? Sino Cristo mismo. Y en cada uno de sus rayos va a traer la salud. ¿Qué es la salud? Es el bienestar integral, físico, emocional y también de acciones, corporal, espiritual. Es la salud integral. Y cuando tenemos salud integral, vamos a ser como un ternero, feliz, corriendo, libre, seguro de que quien me da la energía es el mismo que me ha impulsado a hacer aquello. Dice, el día que yo actúe, ustedes pisotearán a los malvados bajo sus pies y bajo sus pies quedarán hechos polvo. Dice el Señor Todopoderoso. Situación complicada, muchas vamos a tener. Los hijos del Señor sí vamos a tener. Algunos involuntariamente nos vamos a ver inmersos en cosas que no están bonitas, que no son bonitas, complicadas. A veces hasta trata el enemigo de avergonzarnos en medio de ellas. Vamos a tener quebrantos físicos, sí también. Bajonazos emocionales, sí también. De todo, de todo. El Señor lo dijo, en el mundo vamos a tener aflicción. Pero cuando Él dice que confiemos, es en su nombre, en su poder. Y dice que ese día, cuando lo hagamos, todos los malvados estarán bajo nuestros pies y quedarán hechos polvo. ¿Cómo? No sé cómo decirle porque no conozco su situación. Pero yo sí puedo testimoniarles, propio de lo que he acompañado a algunos hermanos,
que ha habido situaciones terribles, horribles, feas, desagradables, para nadie deseables. Pero el Señor ha hecho polvo esa situación. Y hoy los hemos visto prósperos, los hemos visto hablando del Señor. Generalmente detrás de alguien que habla del Señor, hay una persona que lo ha conocido en los desiertos. Pero tuvo que alzar su mirada al cielo y decirle: Señor, en tu nombre confío mi corazón. Yo espero que hoy sea una invitación a que nosotros hagamos lo mismo. Y sea cual sea el desierto por el cual usted está pasando hoy, y si no lo está pasando, qué bueno volver a hacer el ejercicio de arrodillar mi corazón ante el Señor, elevar mis ojos espirituales a Él y decirle: Señor, hoy te necesito. Y así oramos. Señor Jesús, hoy aquí un grupo de tus hijos, Señor, personas que hemos creído en ti, en tu poder, que hemos caminado contigo. No podemos olvidar que fuiste tú, Señor, quien nos buscó. Si hay alguien dentro de los que están escuchando que aún siente que el Señor no lo ha salido a encontrar, hoy es un buen momento para decirle: Señor, aquí estoy, y levantar las manos y decirle: Señor, no sé qué pasa conmigo, no sé qué pasa con esta situación, Señor, pero yo no puedo más. Hoy, Señor, todos los que te hemos reconocido y los que aún no te han reconocido, tenemos que entender que sobre ti no hay ningún otro nombre, Señor. Que tu nombre es el más poderoso, el más alto, el más sublime. Y tu palabra dice que ante Él se arrodillará todo ser que esté en la tierra, debajo de la tierra y en el cielo también, Señor. Porque no hay nada que escape a ese poder que hay en tu nombre, Señor. Hoy nos has recordado que el poder se encierra en tu nombre para los que te reconocemos como tal. Que no puede haber poder en la persona que es un impostor hablando de ti, pero que no te haya reconocido. Por eso, Señor, te pedimos perdón por las veces que hemos utilizado tu nombre a la ligera, en frases coloquiales o tontamente diciendo una mentira, una exageración. Señor, te pedimos perdón, pero igual que aquella gente de Éfeso, queremos traer hasta tu presencia los motivos por los cuales nos hemos equivocado y a la ligera hemos nombrado ese nombre que es sobre todo nombre. Te pedimos, Señor, que a través de nosotros, igual que lo hiciste con Pablo, el poder se manifieste en la extensión de tu palabra. Que cada vez que hablemos de ti, Señor, podamos mostrarle a la gente el poder con que has transformado nuestras vidas. El poder con que puedes cambiar toda situación, Señor. Ese mismo poder que encierra tu nombre sigue vigente, porque hoy nos enseñaste que es eternamente grande, indestructible. Gracias, Señor, porque tú dijiste que nos salvabas para darnos una vida abundante. Y no hay vida abundante, Señor, si no tenemos en nuestro corazón la certeza de que es el poder de tu nombre el que transforma las cosas. Hoy, Señor, te pedimos la sabiduría, el dominio propio, para poder seguir nosotros orando en tu nombre, pidiendo las cosas en tu nombre, Señor, porque has dicho que todas las vas a cumplir. Hoy, Señor, bendecimos a cada persona que pueda llegar a escuchar estas palabras, para que hagan nido en sus corazones, Señor, y para que en tu nombre confíen que estás detrás de ellos, Señor, estás detrás de cada uno de nosotros, siempre escuchando, siempre buscándonos, siempre contestándonos, Señor, porque poderoso es tu nombre y esa es la llave que ante ti, Señor, no nos hace farsantes, que no nos hace unos impostores, sino tus hijos, Señor. Gracias, Señor, porque nos guardas de recibir esta recompensa tan triste que utilizaste para las personas que no honraron tu nombre. No queremos nunca para nuestras generaciones ni las heridas, ni la desnudez, ni andar huyendo de tu presencia, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. La gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Démosle un aplauso al Señor Jesús
a su nombre magnífico y a la oportunidad que nos ha dado de recordarlo una vez más actuando en nuestras vidas.